Hola a todos, buenos días. Bienvenidos de nuevo a una nueva conferencia de la Real Sociedad dentro de nuestra serie de Real Sociedad Lectures. Nuestra conferenciante de hoy es la profesora Valer Regit y, como en otras ocasiones, al final de la charla abriremos un rato de discusión donde habrá oportunidad de preguntar a la conferenciante las sugerencias o dudas que nos hayan surgido. Por favor, nos podéis enviar las preguntas a través del chat y mejor si ponéis a todos los asistentes, no solo a los panelistas, ¿vale? Entonces, sin más, le paso la palabra al profesor Antonio para que presente a nuestra conferenciante. Marta, muchas gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia de la Real Sociedad Española de Química. Inicialmente habíamos contemplado dos tipos de conferencias y esta es de uno de estos dos tipos, de conferencia de divulgación dirigida a un público o al público más amplio posible, con la intención de que llegue también a los estudiantes de institutos. Por esta razón, esta conferencia se va a grabar. Tengo que agradecer a Marita Vallet el haber aceptado esta invitación y compartir parte de la investigación que hace en el área de desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones para la administración de fármacos. María Vallet, Marita para mí, que la conozco desde hace muchos años, es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, es una catalana nacida en Canarias y que vive en Madrid, o sea, es una española global, y es quizá la persona más reconocida en el panorama español en el área de los materiales orientados en biomedicina, especialmente en los campos de biomateriales regenerativos y sistemas de administración de fármacos. Tiene una producción científica prodigiosa de cerca de 800 publicaciones, clasificadas casi 50.000 veces, con un índice H estratosférico que supera el 100. Es miembro de Academias Españolas de Farmacia e Ingeniería y del International College of Fellows of Biomaterial Science and Engineering y del American Institute for Biomedical and Biological Engineering. Ha recibido prácticamente todos los premios importantes, incluyendo los premios más importantes a nivel nacional. El Premio Nacional de Ingeniería en el año 2008, la Medalla de la Real Sociedad Española de Química en el 2011, el Premio Miguel Catalán de la Comunidad de Madrid en el 2013, el Premio Jaume I de Investigación Básica en el 2018, la George Winter Award en el 2019 y muchos más. Es doctora honoris causa por las universidades del País Vasco y de la Jaume I. Obtuvo una ARC Advanced Grant en el año 2015 para el desarrollo de biomateriales. Y es también una excelente comunicadora. Por esa razón, lo que hemos propuesto como conferenciante, este tipo de conferencias especiales dirigidas a un público más amplio. Marita, cuando quieras, puedes compartir tu presentación. Muchísimas gracias a la Real Sociedad y en particular a Antonio y a Marta, que se han ocupado de pues esta conferencia que con mucho gusto os voy a dar. Os voy a hablar, se está compartiendo, ¿verdad? ¿La pantalla? ¿La veis? Sí. Sí, correcto. Bueno, cuando Antonio se puso en contacto conmigo y me pidió que os contara algo, pues pensé en hablaros de esto, ¿no? Los sistemas mesoporosos polivalentes como portadores de fármacos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues os lo voy a ir contando, pero aquí ya en esta primera diapositiva veis que ahí los portadores de fármacos los vamos a dirigir, entre otras cosas, al cáncer. Y esos portadores son con los que estamos trabajando. No solo trabajamos con estos, pero fundamentalmente estamos trabajando con estos, que son los materiales mesoporosos de sílice y en particular nanopartículas. Tenéis aquí una imagen en las que vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a poder exponer cosas dentro y cosas fuera. Os lo voy a ir explicando despacio. Pero antes de dejarme que os comente
¿Por qué la elección de estos? ¿Por qué en 2001 se me ocurrió por vez primera intentar buscar una nueva aplicación a estos materiales mesoporosos de sílice? Todos conocéis las zeolitas. Y las zeolitas, como sabéis, son materiales de sílice en los cuales una de sus muchas propiedades era el transformar alcoholes, en particular metanol, porque el tamaño del poro era pequeño y solo cabía el metanol, para conseguir obtener gasolinas. Esto fue una revolución en el mundo de la catálisis, pero había un problema, y era que el tamaño de los poros de las zeolitas era demasiado pequeño para meter alcoholes más grandes que fueran más baratos y consiguieran esta aplicación de una manera rentable. Y eso fue la razón por la que hubo muchísima investigación en los años 80 para conseguir agrandar esos poros, y cuando eso se vio que no iba bien, fue cuando se empezó, a través de la química Sol-Gel, a obtener materiales mesoporosos de sílice. Y la primera patente que hubo ahí fue de la Mobil Corporation a principios de los 90, en donde a través de autoensamblaje de micelas se conseguía hacer plantillas sobre las cuales se depositaba por Sol-Gel una solución que contuviera sílice, y de esa manera se obtenían pues unas estructuras perfectamente ordenadas de poros, siendo, sin embargo, la pared, lo que era la sílice, desordenada, amorfa. Y cuando se retiraba ese template, que se podía hacer por calor o por el ataque con un ácido o con una base, se obtenía, pues lo que veis aquí, un material ordenado en los poros, pero desordenado en el material que lo constituía. Aquí lo vamos a ver muchísimo mejor. Mirad, a mí siempre me gusta poner imágenes de microscopía porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tenéis pues lo que yo os estoy contando en la escala mesoporosa, y veis lo que os acabo de poner aquí perfectamente, los poros perfectamente ordenados. Pero si nos vamos a la escala atómica y vemos lo que hay entre los poros, o sea, el material, vemos que es desordenado, es realmente una sílica amorfa. Y estos materiales, ¿qué características especiales tienen que nos vayan a ayudar desde el punto de vista químico a hacer un montón de cosas? Bueno, pues lo primero es esa mesoestructura ordenada de poros. Mesoestructura porque esos poros tienen entre 2 y 10 nanómetros, ¿vale? Están ya en la escala meso. Y además tienen un volumen de poros muy grande. Quiere decir que por ahí vamos a tener capacidad para meter muchas cosas. Y tienen superficies específicas enormes, entre 500 y 1500, pero lo estándar más o menos está en torno a los 1000 metros cuadrados por gramo. O sea que es una superficie específica muy grande, y sabéis que por tanto la reactividad va a ser muy grande. Pero además tienen una densidad de grupos inanol muy alta. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir hacer una cosa que nos gusta mucho a los químicos, que es funcionalizar. Cambiar esos grupos OH por otros grupos que para cada aplicación puedan ser más interesantes. Como os he dicho, la fabricación de estos materiales se hace por química Sol-Gel, y fijaros que eso es lo que quiero que veáis aquí. Obtenemos partículas, todas ellas iguales, muy homogéneas. Primera cosa que es muy importante para las aplicaciones que os voy a contar a continuación. Y luego fijaros en la cota. Estos son 100 nanómetros, o sea que están en torno a los 100 nanómetros. Y cuando, aquí tenemos todavía la plantilla, pero cuando lo extraemos el surfactante, obtenemos esos poros vacíos por donde vamos a meter, ya vamos a ver qué, pero esos grupos OH que os he dicho, que van a ser de suma importancia para toda la química que vayamos a hacer ahí dentro. Y eso nos da entrada, si en vez de hacerlo en bulk, que es como lo patentó la Mobil Corporation y como se empezó a trabajar en todas estas aplicaciones que os digo, somos capaces de hacerlos en forma de nanopartículas, de esos 100 nanómetros, las imágenes que acabáis de ver ahora,
pues podemos tener aplicaciones muy importantes en nanomedicina. Y sabéis que la nanomedicina es la aplicación controlada de la nanotecnología para conseguir avances en el sistema sanitario. Aquí tenéis la nanopartícula de la que yo os estoy hablando, la nanopartícula mesoporosa de sílice, que está en torno a los 100 nanómetros, como os he dicho, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar a hablar ya de ella, que es lo que nos interesa. Con esta nanomedicina, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Lo primero, liberación de fármacos con una terapia focalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que se mejore el perfil farmacológico, que haya una liberación selectiva a los tejidos diana, que haya una superación de las barreras biológicas. Si no atraviesan las barreras no vamos a conseguir nada y vamos a ver que vamos a ser capaces de hacerlo y disminuir efectos secundarios, porque naturalmente las dosis que vamos a utilizar van a ser infinitísimamente más pequeñas que las que se dan si no se utiliza este tipo de medicina en el mundo nano. También en diagnosis, porque nos va a permitir una mayor sensibilidad y rapidez y precisión para el diagnóstico. Vamos a poder diagnosticar en fases tempranas, lo cual también es muy importante, como sabéis, y cada vez se puede hacer más gracias a las tecnologías que hay ahora y que hace unos años no había, y una detección específica de biomarcadores patológicos. También nos va a permitir hacer teranosis, que es una combinación de terapia con diagnosis y también la fabricación de nanodispositivos. Ya sabéis que hace pocos años, me parece que fueron 3 años, el premio Nobel se dio precisamente a los biosensores y nanorobots, ¿vale? Bueno, pues empiezo ya con las que yo quiero, pero primero me gustaría que centráramos en lo que estamos hablando. Cuando hablamos de nanotransportadores, esos que nos van a llevar esas medicinas para hacer toda esa nanomedicina que acabo de comentar, tenemos, bueno, pues lo que son los nanotransportadores ya clásicos, los que de hecho ya se están utilizando en medicina porque ya han pasado todas las pruebas de la FDA, etcétera. Y ahí tenemos, bueno, pues los nanoshells, los liposomas, virus, dendrímeros, por ejemplo. Pero también ahora, ya en la parte de investigación, tenemos muchas otras opciones con las que se está trabajando y que serán los nanotransportadores del futuro con seguridad. Y ahí están los mesoporosos de sílica, las nanopartículas, que es de la que yo os voy a hablar, y que como veis aquí el tamaño está entre 75 y 150 nanómetros. También los nanotubos, los fluorenos, nanocristales y el grafeno. Bueno, pues vamos a ello. Os he dicho que voy a hablaros de las de sílice, que es con las que nosotros trabajamos y que además, bueno, pues somos pioneros en el uso de estas nanopartículas para su aplicación en nanomedicina. Entonces, como acabáis de ver en las imágenes que os he puesto, son nanopartículas en torno a los 100 nanómetros con muchísimos poros del orden de 2, 3 nanómetros, es lo que hacemos nosotros con los hay muchas fases, pero con la que usamos nosotros normalmente. Y por ahí podemos meter los fármacos. Los fármacos, sabéis que el tamaño de un fármaco oscila en torno a 1 nanómetro, por tanto entran perfectísimamente. Pero una vez que tenemos ya nuestra nanopartícula cargada con el fármaco que queremos llegar al sitio oportuno, lo primero que tenemos que hacer, eso va a ir por torrente sanguíneo. Tenemos que conseguir que no se aglomeren. Si se aglomeran, eso va a causar un trombo, va a ser un desastre. Entonces lo que tenemos que buscar, tenemos con esos grupos OH que os he dicho que nos van a dar mucho juego, pues tenemos que buscar qué ponemos para evitar que se aglomeren. Y una vez que ya tenemos seguridad de que van a estar aislados, lo que tenemos que hacer, nosotros no queremos que estamos usando nanomedicina para que vayan al sitio fijo donde hacen falta, a un sitio preciso, no por todo el cuerpo. Van a ir por todo el cuerpo buscando dónde son necesarios. Y para eso tenemos que poner un targeting. Seguimos utilizando nuestros grupos OH para funcionalizar con el targeting que interese en cada caso. Pero ¿qué pasa si tal cual lo metemos en torrente sanguíneo? Pues que naturalmente, igual que han entrado los medicamentos por los poros, van a salir si no le ponemos un remedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
pues ponemos compuertas moleculares para evitar la salida del fármaco hasta que llegue a su destino. Y luego vamos a ver, cuando llegue a su destino, cómo hacemos que salga el fármaco. Bueno, pues ya visto esta primera entrada, solo, bueno, pues que veáis antes de seguir cómo ha sido la evolución de esto. Como os decía, es en 2001, cuando, bueno, pues yo que había trabajado, cuando trabajaba en la Facultad de Químicas, antes de entrar en farmacia, había trabajado con materiales de sílice y en particular con zeolitas y sabía esta historia, pues cuando se me ocurre, ya después de llevar 10 años en farmacia y haber hecho biomateriales, pero bueno, pues fosfatos de calcio, vidrios, vitrocerámicas y demás, cuando pienso que bueno, que ya tengo un grupo suficiente como para empezar a intentar buscar esa nueva propiedad del MCM41 como drug delivery, pero en bulk, ¿vale? Y luego ya en 2011 es cuando, visto que la cosa funcionaba y que bueno, que ya había una respuesta internacional, porque ya había mucha gente que se ponía a trabajar en esto, pues es cuando decidimos bueno, sintetizarlo en forma de nanopartículas como la que estáis viendo ahí con sus poros, ¿vale? Y a partir de ahí quiero que veáis, fijaros, he hecho la búsqueda hasta 2020, que bueno, pues es muchísima la gente que ya está trabajando en esto, lo cual, claro, eso es una enorme satisfacción ver que eso está sirviendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos la micrografía y aquí tenéis el esquema de lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos meter muchas cosas dentro y lo vamos a ir viendo, y podemos con esos grupos UH poner muchas cosas fuera. Lo de dentro va a ser lo que queramos liberar donde haga falta y lo de fuera lo que nos va a permitir llegar al sitio y abrir esas compuertas, ¿vale? Bueno, pues estas nanopartículas sigo poniéndolas para que las veáis porque, bueno, pues a mí es que me gustan mucho y entonces os machaco un poco. Pero es que se ven muy bien, fijaros que se ven muy bien. Primero veis aquí perfectamente, ¿vale? La simetría. Y veis los poros, se ven fantástico. ¿Qué ventajas? Porque claro, cuando uno hace una cosa, lo primero que tiene que hacer, hemos visto las nanopartículas que ya están en estos momentos en la aplicación y bueno, pues, ¿y qué ventaja tiene? Porque si va a ser igual, más de lo mismo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero la ventaja que pueden tener estos es que son mecánica, térmica y químicamente muy estables, porque los liposomas sabéis que son muy inestables. Entonces, eso podría ser una ventaja. Y otra ventaja es la capacidad de carga. Porque claro, fijaros aquí, si esto tiene un diámetro de 120, 130 nanómetros, cada poro tiene del orden de 2-3 nanómetros, cada fármaco tiene 1 nanómetro, pues fijaros la cantidad de fármaco que cabe ahí. O sea, la capacidad de carga es inmensa. Entonces esa es una de las enormes ventajas. Y luego, lo que os he dicho, la fácil funcionalización de su superficie. Bueno, aquí vuelvo a la escala atómica. Ya os digo que soy un poco pesada, pero es que me encanta que se vea. Aquí veis perfectamente la simetría, veis los fármacos, los poros ordenados, veis la sílica amorfa alrededor y en esos poros, por esos poros es por donde vamos a meter los fármacos. Podemos fabricarlo con Sol-Gel, pero claro, según busquemos los precursores, podremos elegir, diseñar tanto el tamaño de la partícula como el tamaño del poro, que también es importante. Y podemos además hacer que esos poros sean longitudinales o que sean radiales. Y podemos, por tanto, esto, bueno, pues lo hemos hecho después de muchos años en mi grupo, en tener de alguna manera controlados protocolos para que según lo que haga falta podamos elegir un tipo u otro de nanopartícula. Y también podemos sintetizar, si seguimos con el Sol-Gel, partículas, por ejemplo, de óxido de hierro, en donde después lo recubrimos con sílica y podemos tener las partículas de óxido de hierro embebidas dentro de la matriz de esa nanopartícula, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo,
algunos ejemplos de nanopartículas mesoporosas de sílice con magnemita, y también podemos ver o podemos hacer la síntesis donde lo que quede dentro sean nanorods de oro, por ejemplo. Y ahí, pues aquí tenemos algunos de los ejemplos de los que hemos hecho y los podemos poner tanto en el interior de la nanopartícula como en el exterior, recubriéndolo, según lo que queramos, cómo queramos poner esos nanorods. Y también de plata. Y todo eso pues va en función de qué es lo que estemos buscando. Y fijaros que por cada una de estas partículas, si hacéis el cálculo con todo lo que os he dicho, os va a salir que hay del orden de 1400 poros por partícula. 1400 poros por partícula. Cada poro tiene 100, 130 y cada fármaco mide 1 nanómetro. Lo que os decía, la cantidad de carga es súper importante, ¿vale? O sea que ya tenemos dos cosas para meternos, para embarcarnos en esta investigación: su estabilidad y la cantidad de carga. Esas son las dos cosas fundamentales que podrían suponer un avance en el sistema del drug delivery dentro de la nanomedicina. Bueno, cuando hablamos de nanomedicina y hablamos de estos fármacos, lo primero que tenemos que hacer antes de seguir hablando y viendo qué es qué le vamos a pedir al nanotransportador. Y lo primero que le vamos a pedir es, naturalmente, que no sea tóxico y que sea estable. Pero el clínico, ¿qué es lo que me va a pedir? Porque es el que lo va a usar. Pues va a pedir que la aplicación sea fácil, que sea sencilla y que tanto el almacenaje como la esterilización también sean fáciles. Fijaros que si complicamos mucho, luego la esterilización puede destruir lo que hemos hecho y eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego eso va a estar, se va a inyectar en torrente sanguíneo, por tanto va a estar en contacto con la sangre. Luego todos los controles con la sangre son importantes. Y tiene que tener un tiempo de recorrido suficientemente largo para que pueda llegar y detectar dónde hace falta. Porque para eso vamos a poner el targeting, para que busque lo que le haga falta, pero para encontrarlo necesita tiempo de recorrido suficientemente largo. Tiene que ser suficientemente estable para que pueda recorrer y encontrar. Con 24 horas es más que suficiente, ¿eh? Pero, por ejemplo, con los liposomas esas 24 horas son inviables. Esa sería otra ventaja. Y luego, naturalmente, como os digo, vamos a poner un targeting, esos OHs que hemos dicho, vamos a funcionalizarlo con aquello que sea apropiado para que llegue al destino que estamos buscando y además no solo ese targeting, sino que cuando llegue pueda penetrar las barreras biológicas. Si se queda en la superficie no hacemos nada, tiene que entrar, tiene que internalizarse en las células. Y por tanto, bueno, pues todo esto hay que tenerlo previsto antes de meterse en el laboratorio a hacerlo. Y luego, por supuesto, cómo se va a eliminar los residuos que quedan allí o los excesos que queden allí, que tienen que ser por excreción de, bueno, pues hígado o riñón. Os decía la estabilidad. La estabilidad, fijaros, esta sería la nanopartícula recién preparada. Fijaros aquí cómo se ve perfectamente todos los poros. Y aquí después de 8 días metida en un suero. Y fijaros, claro, ya ha habido una descomposición importante y a los 12 todavía queda algo. Pero es que a mí no me hace falta 8 días. Con 24 horas es más que suficiente. Y con 8 días todavía sería suficiente. Quiero decir que la estabilidad es tremendamente fuerte. Luego, ¿cómo cargarlo? Bueno, pues ahí en esos fármacos podemos perfectamente cargarlos por los poros y ahí tendremos, ya os he dicho, primero el gran volumen que tenemos, la superficie específica, la funcionalización y el tamaño de poro. Y con todo esto podemos jugar para poder cargar adecuadamente. Y eso es, por favor, perdonad, lo he quitado, pero lo que es esto, bueno. Y tenemos además pues la posibilidad de eso que, como os decía, va a entrar esas nanopartículas, que le vamos a dar muchas cosas que ahora vamos a ver por fuera, van a poder entrar en las membranas para llegar a penetrarlo, ¿vale?
O sea que tenemos la posibilidad de utilizar esas nanopartículas mesoporosas de sílice como portadores para bueno, pues distintas biomoléculas terapéuticas. Vamos a ver cómo son estas. Aquí, claro, además, fijaros, antes, cuando yo empecé a trabajar en esto, que era, pues, como os he dicho, a principios del 2000, la manera de ver que estaba cargada ese material mesoporoso era siempre por métodos indirectos. Usábamos 8 o 10 métodos indirectos para ver, bueno, deducir a base de distintas técnicas que debía de estar cargado y calcular la carga que tenía. Pero ahora ya no hace falta, porque ahora tenemos los microscopios de transmisión con corrector de aberración esférica que nos permiten ver perfectamente y analizar in situ con los EDS acoplados qué elementos hay, en qué cantidad y por tanto calcular. O sea que ahora ya no hay que deducir, solo hay que ver y calcular, que es otra ventaja enorme. Luego ya os he dicho que, bueno, que ya tenemos toda la nanopartícula, pero para que no se pierda por el camino, tenemos que ponerle compuertas moleculares para evitar que se empiece a perder fármaco desde el principio. Entonces tenemos que hacerlos inteligentes. ¿Cómo lo hacemos inteligente? Bueno, pues de la misma manera que tenemos un interruptor de luz que para encender apretamos y para apagar volvemos a apretar y tenemos el on-off, pues aquí necesitamos algo que en un momento dado haga saltar las compuertas moleculares para que se libere el fármaco y que cuando sea suficiente podemos volverlas a poner. Entonces, para eso utilizamos distintos estímulos. Estímulos que van pues desde calor, magnetismo, cambio de pH, enzimas, vamos a ir viendo varios. Y de esa manera, al aplicar el estímulo, saltan las compuertas y se libera el fármaco. Esa es la cuarta cosa que tenemos que hacer. Tenemos en el laboratorio, ya lo hemos ido haciendo, ahora tenemos que hacerlas que sean inteligentes, que respondan a un estímulo en un momento adecuado. Porque si no, ¿qué es lo que pasaría? Esto es lo que pasaría con un fármaco metido dentro de nuestra nanopartícula si no le ponemos compuertas, que empieza a saltar. Claro, os he dicho que lo que queremos es que suelte toda su carga en donde hace falta. Sobre todo pensar en cáncer, que lo que vamos a usar son citotóxicos y no nos interesa que salga nada. Entonces, hemos buscado soluciones. ¿Qué soluciones hemos encontrado? Pues hemos encontrado 3 soluciones. La primera, como os digo, compuertas moleculares y utilizar estímulo-respuesta. La segunda, esas nanopartículas ya cargadas, recubrirlas con un polímero que en un momento dado se pueda cambiar su conformación y por tanto deje liberar. Y la tercera solución es cargar no con los citotóxicos, sino con prodrogas. Las prodrogas no son tóxicas, si algo se pierde tampoco pasa nada, si llega lo suficiente a su destino y al llegar a su destino que tengamos lo que haga que esa prodroga se transforme en la droga y por tanto mate al tejido tumoral que queremos. Nosotros en el grupo, como no me da tiempo y es de divulgación, os lo pongo aquí, pero lo tenéis y podéis bueno, pues verlo. En la página web mía están todos esos trabajos. Podemos ver pues algunos ejemplos en donde lo que hemos utilizado como estímulo es un campo magnético o ultrasonidos o luz visible o luz NIR o pH, por ejemplo, entre otros. Y de esa manera se puede conseguir liberar el fármaco cuando ha llegado a destino y no antes. Luego tenemos otro problema antes de seguir avanzando y es que penetren. ¿Os acordáis que os he dicho que tienen que atravesar las barreras y que tienen que llegar al interior? Si no, si se queda en la superficie no sirve para nada. Y eso es lo que pasa a muchas de las nanopartículas que se están utilizando en estos momentos en la clínica, ¿vale? Entonces, que penetren. Entonces, quiero que os fijéis en esto. Aquí tenemos lo vamos a ver mejor en este. Aquí tenemos un tejido sano, una matriz extracelular sana, y aquí tenemos una matriz extracelular tumoral. ¿Veis la diferencia enorme? La cantidad de colágeno que hay en la tumoral.
Entonces, esta cantidad de colágeno, ¿qué es lo que hace? Impide la penetración. Es ahí una auténtica barrera. Y entonces, para solucionar eso, lo que nosotros hemos hecho ha sido, vimos que con colagenasa se podía disolver el colágeno, pero la colagenasa sabéis que es muy poco estable y inmediatamente se descompondría. Entonces, lo que hacemos es esa colagenasa encapsularla. La encapsulamos y una vez que la tenemos encapsulada, la unimos en la superficie de nuestras nanopartículas a partir de esos OHs que los hemos modificado y son NH2, y a partir de ese NH2 unimos la colagenasa. Y aquí quiero que veáis la microscopía y mirar qué bien se ve nuestra nanopartícula y aquí las cápsulas de colagenasa que están unidas. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos eso, hemos hecho las pruebas y vemos que se internaliza un 100%. Luego es un buen método para, una vez que hemos hecho todo eso, ponerles las cápsulas de colagenasa en la superficie para conseguir una internalización del 100%. De tal manera que esa penetración, ya tenemos la nanopartícula con la colagenasa, entrarían dentro, se aplicaría el estímulo, saldría el fármaco y, por tanto, conseguiríamos nuestro objetivo. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, para ir contra la fibrosis, que lo hemos hecho con el 12 de octubre, con un equipo del 12 de octubre, en el que, mirad, aquí tenemos un tejido normal y aquí el exceso de colágeno que os decía. Y aquí aplicamos a nuestro ratón esa colagenasa, sin más. Pero aquí la colagenasa, si está encapsulada, que como os digo dura mucho más, y podemos llegar hasta en vez de unas horas a 10 días, conseguimos, fijaros aquí el tejido normal y aquí el exceso de colágeno como cambiado. Entonces, bueno, pues es una perfecta solución. Vamos ahora ya a las 3 aplicaciones de las que quiero hablar, que son la liberación de fármacos, la osteoporosis y la infección. Para todos ellos tenemos nuestra nanopartícula que queremos que entre en la célula. Esos son nuestros 2 protagonistas de esta historia. Entonces ahí sabemos que en todas las células hay una serie de sustancias, unos receptores, que es por donde entran los nutrientes. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en nuestra nanopartícula cargada, ponerle en la superficie las moléculas de targeting que le guste a estos receptores, de tal manera que puedan llegar a su destino. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, pues porque lo que queremos es conseguir, dentro de esa nanomedicina, selectividad, dosis infinitamente más pequeñas y evitar efectos secundarios que se producen en los tratamientos del cáncer. Fijaros, esto sería una imagen de cuando se da la quimioterapia y aquí tenemos el cáncer. Muchas veces, como no penetra, ni siquiera le hace nada pese a todos los efectos secundarios, y esto ocurre en el 50% de esos tratamientos, o lo que nosotros pretendemos hacer. Tenemos fundamentalmente metástasis. Fijaros, esto que os estoy contando, si está en un sitio operable, no vale la pena. El oncólogo lo opera, limpia y se quita. O radio o quimio. Si se da quimio, que es por todo el cuerpo, pasa esto que os digo. Entonces ahí la solución sería estos nanoportadores, pero sobre todo cuando hay metástasis o el tumor está en una zona no operable. Bueno, de esa manera, pues claro, ¿qué es lo que tenemos en torrente sanguíneo? Pues todas estas sustancias que tenéis aquí. Fijaros, como luego esto va a estar grabado, lo podéis ver con más detalle. Muchísimas sustancias. Y el sistema inmune va a ir contra cualquier cosa que se meta que sea un elemento extraño, como es nuestra nanopartícula, ¿vale? Que la tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que os he dicho antes, hacerlo invisible para que el sistema inmune lo acepte. Y de esa manera poder utilizar un efecto que se llama efecto EPR. El efecto EPR es que donde hay un tumor, ahí siempre hay huecos, fenestraciones, y ese tumor además, como necesita más nutrientes, crecen esas células mucho más rápidamente, es por lo que el crecimiento de los tumores es muy rápido. Entonces, si nosotros lo hemos hecho invisible y tenemos ahí algo además que le pueda gustar, vas a ir directamente. Pero aunque no le pongamos nada, si el sistema inmune no lo elimina. Y eso es lo que es el efecto EPR. Aquí tenemos, esto es
un estudio que hemos hecho con el Hospital de la Princesa y el Hospital del Niño Jesús. Aquí tendríamos bueno, pues la parte donde queremos que llegue. Aquí, si no le hemos puesto nada, va la nanopartícula desnuda, pues tampoco llega. Y aquí, por el efecto EPR, cuando hemos conseguido bueno, que pueda circular y llegar a esa zona. Pero todavía no hemos conseguido el 100%. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ese targeting, no solo el pasivo, que es el que os acabo de contar, es el EPR, sino un targeting activo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Os acordáis que os he dicho que había grupos OH? Pues claro, esos grupos OH lo podemos cambiar, lo podemos funcionalizar por pequeñas moléculas que tengan una apetencia particular por la parte del tejido al que queremos que llegue. Y la unión, la suma de esos dos targetings, el pasivo que tenéis aquí y el activo, que es el que ponemos, es el que hace que el resultado sea mucho mejor, como vais a ver ahora. O sea, aquí tendríamos nuestra nanopartícula desnuda, aquí con el PEG para hacerlo invisible al sistema inmune y que le dé tiempo a llegar a la zona, pero simplemente porque las células tumorales tienen mucho hambre y necesitan cuanto más nutrientes mejor. Y aquí cuando lo hemos funcionalizado con determinadas sustancias en función de a dónde vaya y por qué lo queremos. Y para eso hay que saber naturalmente a dónde queremos que vaya y por qué, y buscar qué molécula ponemos para funcionalizar. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, con la suma de los dos, pues veis que aquí ya en este tercero se calza perfectamente. O sea que la suma de los dos es lo que hace que llegue a donde tiene que llegar. Luego ya será la cuestión de que se internalicen y que se abran las compuertas con el estímulo adecuado. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el trabajo con todo esto es bueno, pues fabricar muchos building blocks, muchas partículas, muchos radicales que podamos intercambiar con la superficie y también lo que podamos poner dentro. Y de esa manera poder, pues poder fabricar la nanopartícula adecuada en función de lo que el médico, el clínico nos diga que le hace falta. Ahora vamos a verlo a continuación cómo hacemos eso, pero quedaros con esa idea. La segunda aplicación que nosotros damos a nuestras nanopartículas es la infección. Dentro de la infección, pues también hemos trabajado en muchos frentes, pero con esas nanopartículas vais a ver, y lo vais a ver porque os voy a poner un vídeo divulgativo muy simple, cómo podemos utilizar nuestras nanopartículas. Y también en esta revisión que hemos hecho hace año y medio, en donde volvéis a ver nuestra nanopartícula y cómo podemos hacerlo. Pero dejadme que os ponga el vídeo, que yo creo que es mucho más visual y os va a gustar más. ¿Sabías que el número de prótesis implantadas aumenta cada año? Las prótesis implantadas tienen un riesgo de infectarse de un 0,5 a un 2%, que aunque es un porcentaje bajo, supone un gran número de pacientes afectados, ya que hay que tener en cuenta el elevado número de prótesis que se implantan anualmente. Por ejemplo, en Europa en el año 2018 se implantaron 1.200.000 prótesis de cadera, estimándose un valor de 1.700.000 para el año 2025, lo cual supone 24.000 pacientes afectados por infección, con un coste sanitario total de 1.700 millones de euros. Cuando se diagnostica infección en una prótesis, el tratamiento consiste en someter al paciente a una administración sistémica de antibióticos, muchas veces con largas estancias hospitalarias. En la mayoría de los casos es necesario además la realización de nuevas cirugías e incluso en ocasiones el reemplazo completo de la prótesis. En el peor de los escenarios, se necesitará la amputación de la extremidad afectada. Incluso en el 7% de los casos de infección, se produce la muerte del paciente. Cuando las bacterias llegan a la superficie de un implante, se adhieren, se multiplican e infectan el hueso. Los microorganismos causantes de estas infecciones son bacterias, y la dificultad de eliminar a estos microorganismos radica en su facilidad para impedir que los antibióticos lleguen a ellas. Un mecanismo de defensa de las bacterias consiste en la formación de una película protectora que se llama biofilm. El biofilm es como un castillo
que repele los ataques de los fármacos. Así, las bacterias se hacen más resistentes, forman colonias y van generando una película protectora cada vez más gruesa y resistente. Esta estructura es un formidable mecanismo de defensa para las bacterias, pero no deja atravesar los antibióticos, de la misma manera que un chubasquero no deja atravesar el agua. Antes de formar el biofilm y ante el uso inadecuado o excesivo de antibióticos, las bacterias mutan y se pueden hacer más resistentes. Este es un problema de importancia creciente en el momento actual, puesto que, si no sirven los antibióticos, no se puede tratar las infecciones. En este contexto surge la investigación desarrollada por la profesora María Vallet-Regi, cuyos retos se enmarcan en dos vertientes: prevenir la infección, impidiendo que lleguen las bacterias, y matar a las bacterias, incluso cuando ya se ha formado el biofilm. Su grupo de investigación en biomateriales inteligentes está compuesto por un equipo multidisciplinar de químicos, ingenieros, biólogos y farmacéuticos que colaboran estrechamente con médicos especialistas en infección. En el caso de la prevención, el equipo de investigación de la profesora María Vallet-Regi prepara la superficie de los implantes para que no se adhieran las bacterias y así evitar que se forme el biofilm. En este sentido, lo que hacen es tratar químicamente las superficies de los implantes para que, en su parte más externa, haya cargas positivas y negativas que tengan tendencia a absorber agua y repeler a las bacterias. También se puede prevenir la infección fabricando los implantes con una topología semejante a la flor de loto o a las alas de insectos, que es como la naturaleza impide la adherencia de microorganismos. En el caso en que se ha producido ya la infección por bacterias, hay que poner a punto la segunda estrategia: destruir el biofilm para que puedan entrar los antibióticos y matar a las bacterias, erradicando la infección. La profesora María Vallet-Regi propone el uso de nanopartículas de sílice mesoporosa para matar a las bacterias. Las nanopartículas de sílice mesoporosa son pequeñísimas, 800 veces más pequeñas que el grosor de un pelo y con muchísimos poros, 1400 poros por partícula. Esos poros tienen unos 2 o 3 nanómetros de diámetro y longitud de unos 100 nanómetros, por lo que pueden alojar muchísimas moléculas de antibiótico, dado que cada molécula de antibiótico mide del orden de 1 nanómetro o menos. El equipo de la profesora María Vallet-Regi trabaja en introducir fármacos en el interior de los poros de las nanopartículas y en modificar el exterior de las nanopartículas con moléculas guía para dirigirlas a la zona infectada, y esto con absoluta especificidad. Los fármacos se alojan en el interior de los poros. La superficie se modifica anclándole moléculas que sirven de guía para dirigirlas a la colonia de bacterias del biofilm, donde actuarían. Dentro del torrente sanguíneo irán buscando su objetivo, el hueso infectado. Una vez allí, si todavía no se ha formado el biofilm, el mecanismo de destrucción sería sobre la propia bacteria, internalizándose dentro de ella. Para conseguirlo, se pueden utilizar pequeñas moléculas aminadas o macromoléculas, como dendrímeros y polipéptidos catiónicos. Así se consigue que las partículas se internalicen dentro de las bacterias y las maten. Si se ha formado el biofilm, el mecanismo será el de su destrucción. Para destruir el biofilm, se incorporan antibióticos en los poros de las nanopartículas de sílice mesoporosa y lectinas en su superficie. Las lectinas son moléculas que reconocen específicamente los mucopolisacáridos presentes en el biofilm, y cuando las nanopartículas llegan a él, liberan el antibiótico eliminando la infección. Además, las nanopartículas de sílice mesoporosa pueden albergar diferentes fármacos o cócteles de antibióticos en sus mesoporos que actúen sinérgicamente en el foco de la infección, resultando una terapia combinada. En resumen, podemos prevenir, frenar y o eliminar la infección. Para prevenir la infección, utilizamos materiales con superficies modificadas que inhiben la adhesión bacteriana y la formación del biofilm. Para curar la infección, introducimos en el cuerpo por vía intravenosa las nanopartículas cargadas con antibióticos y con una superficie que tiene señales que las orientan y dirigen a su objetivo, el hueso infectado. De esta forma, las nanopartículas de sílice mesoporosa penetran y destruyen el biofilm y o las bacterias. Con todas estas posibilidades, se puede encontrar un tratamiento personalizado, donde un equipo de expertos multidisciplinar sea capaz de diseñar una terapia a medida para cada paciente. Bueno, y la tercera aplicación de nuestras nanopartículas, en la que estamos trabajando, es en luchar buscar soluciones contra la osteoporosis. La osteoporosis, como sabéis,
bueno, pues hace años no se conocía ni siquiera, vamos, ¿no? Ni tenía nombre porque no se conocía la enfermedad, la gente se moría antes de tenerla. Ahora, sin embargo, pues sabéis que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres pues va a tener alguna rotura por osteoporosis. O sea que ahora es algo muy general. ¿Por qué se produce la osteoporosis? Pues un hueso sano tiene un equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos. Las células formadoras de hueso y las de estructuras de hueso, y se van regenerando constantemente nuestros huesos. ¿Cuándo se produce la osteoporosis? Cuando ese equilibrio se rompe y empieza a haber más osteoclastos, que son los que destruyen, y menos osteoblastos, que son los que forman. Entonces, claro, ahí hay ya en estos momentos muchos tratamientos. Pero nosotros estamos buscando un tratamiento nuevo, porque últimamente o muy recientemente se ha visto que con terapia génica, con sirnas, se puede aumentar la proporción de osteoblastos, ¿no? Y eso pues eliminaría este problema, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Porque siempre tenemos la solución, pero luego tenemos el problema que va con ello. Pues que esos sirnas tienen una vida media muy, muy corta y pobre capacidad de penetración, que hemos dicho que era necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conseguir eso? Para conseguir aumentar la vida media y conseguir la penetración. Entonces ahí nuestros sirnas no llegan por medios propios, pero si les ponemos un transporte que vaya más rápido y vayan dentro del transporte, sí. Entonces ese transporte va a ser nuestra nanopartícula. Nuestra nanopartícula va a ser el transporte que va a permitir, hemos ensayado a ver si efectivamente con ese transporte alargamos la vida media. Y además en ese transporte le podemos meter, pues por ejemplo, osteostatina, que sirve para precisamente la regeneración de hueso. Y de esa manera, pues estamos trabajando todavía. Hemos hecho ya los ensayos in vitro, que los hemos publicado en ACS Nano, y donde vemos que efectivamente funciona in vitro, y entonces hemos pasado ahora al estudio in vivo, que también hemos comprobado que funciona y está, bueno, pues en vías de publicación. Pero dejarme que os ponga también un vídeo divulgativo que lo vais a ver muchísimo más sencillo lo que os acabo de decir. En la actualidad, el envejecimiento progresivo de la población ha incrementado la prevalencia de enfermedades de hueso. En situaciones normales, existe un remodelado óseo equilibrado en el que ciertas células, los osteoclastos, se encargan de eliminar el hueso deteriorado y se sustituye posteriormente por nuevo hueso que se forma por otro tipo de células, los osteoblastos. Cuando se rompe este equilibrio, aumenta la actividad de los osteoclastos y disminuye la de los osteoblastos. Este desequilibrio debilita el hueso, disminuyendo su densidad mineral ósea y aumentando su fragilidad. Esta enfermedad se conoce como osteoporosis. Las terapias actuales de la osteoporosis se basan o bien en potenciar la actividad de los osteoblastos para aumentar la formación de hueso, o en bloquear la actividad de los osteoclastos, disminuyendo la eliminación de hueso. Todo con el fin de preservar la calidad apropiada del hueso. A pesar de que las terapias convencionales son parcialmente efectivas, presentan ciertas limitaciones que hacen necesarias aproximaciones diferentes y novedosas. Por ello, en el laboratorio de la profesora María Vallet-Regí, en el contexto del proyecto PERPI del Consejo Europeo de Investigación, se busca una alternativa que ofrezca resultados más prometedores. La Win-beta-catenina es una vía de señalización que regula la formación de hueso. La esclerostina es un potente inhibidor de esta vía y se sobreexpresa en la osteoporosis. Por el contrario, su eliminación permitiría que la vía siguiese activa y así la formación de hueso aumentara. El uso de silenciadores génicos permite silenciar la expresión del gen SOST que codifica esta proteína y, como consecuencia, evitar la inhibición de la formación de hueso, y la vía Win-beta-catenina deja de estar inhibida y vuelve a estar activa, promoviendo la formación de hueso nuevo. Pero hay un problema. La vida media de los silenciadores génicos es cortísima y al inyectarlos en sangre
se degradan rápidamente. Esto se puede solucionar buscándole un transporte a los silenciadores que los lleve a su lugar de destino, el hueso, más rápidamente para que les dé tiempo a cumplir su función. Las nanopartículas mesoporosas de sílice pueden ser el vehículo perfecto para el transporte y protección de estos silenciadores. Estas nanopartículas son de un tamaño de unos 100 nanómetros y presentan una enorme cantidad de poros, 1400 por nanopartícula. Y su superficie se puede modificar con distintas especies químicas según sea el trabajo que tengan que realizar. Primero, proteger y transportar los silenciadores en su superficie. Segundo, guiar las nanopartículas específicamente al hueso enfermo. Y tercero, hacerlas invisibles al sistema inmune. Como las nanopartículas son muy porosas, pueden alojar péptidos osteogénicos y antirresortivos como osteostatina. De esta manera somos capaces de atacar la enfermedad desde dos frentes distintos, formado hueso nuevo y reduciendo su resorción, obteniendo así una mayor eficacia en el tratamiento. Estas nanopartículas se han estudiado en ratones osteoporóticos para evaluar sus efectos óseos. Con este tratamiento se ha conseguido recuperar valores de calidad de hueso muy similares a los de un hueso sano. Cuando las nanopartículas están cargadas, mejoran los resultados que se obtienen con uno de los tratamientos estrella de la osteoporosis, la hormona paratiroidea. Todavía queda mucho por estudiar, pero la investigación liderada por la profesora María Vallet-Regí es altamente prometedora. El proyecto Verdi del Consejo Europeo de Investigación persigue el tratamiento de diferentes patologías óseas mediante el desarrollo de nanosistemas polivalentes y versátiles. Bueno, pues hablando del proyecto Verdi, nosotros lo que queremos es atacar infección, cáncer y osteoporosis, que muchas veces y sobre todo en personas mayores van unidas, con eligiendo qué poner en esa nanopartícula, qué targeting, qué fármaco y qué grupo de péptidos. De tal manera que, como veíamos al principio de la charla, pues podamos ir cambiando y poniendo cosas dentro y fuera en función de para qué queramos aplicarla. Y como os digo, para gente mayor, pues muchas veces esto son enfermedades que van, o problemas óseos que van simultáneamente, se presentan simultáneamente. Así que nosotros en el laboratorio empezamos con una caja de herramientas vacía y ahí vamos buscando ligandos de vectorización, agentes terapéuticos y sistemas estímulo-respuesta, como os he ido explicando a lo largo de la charla, en donde, según lo vayamos necesitando, las componemos, esas piezas, las vamos poniendo de distinta manera y vamos teniendo pues distintas nanopartículas en función de cuál es el problema. O sea, que elementos de targeting, aquí tenéis algunos de los que usamos, agentes terapéuticos, estímulo-respuesta y los agentes de silenciamiento, claro, para que puedan recorrer el torrente sanguíneo durante periodos de tiempo largos. Y de esa manera llenamos nuestra caja de herramientas. Y construimos pues una librería para infección, cáncer y osteoporosis con targeting, agentes terapéuticos y estímulo-respuesta. Cuando el médico nos dice qué es lo que quiere, nosotros en nuestro chasis, que es la nanopartícula, elegimos qué metemos dentro y qué ponemos fuera. Y entonces aquí lo vais a ver también en un momentito. Nuestros huesos pueden sufrir varios tipos de enfermedades, tales como cáncer, osteoporosis e infecciones. La nanopartícula de sílice mesoporosa aporta soluciones a estos problemas. Se pueden diseñar partículas específicas para cada caso concreto. Los científicos las diseñan antes de pasar a fabricarlas y guardarlas con ayuda de una caja de herramientas, para luego organizarlas en una biblioteca almacén. Unas piezas son para meterlas dentro de la nanopartícula y otras para decorar su superficie. El interior de la nanopartícula está destinado a albergar los fármacos, antitumorales tóxicos, biomoléculas para combatir la osteoporosis o antibióticos capaces de derrotar a las bacterias infecciosas. El exterior se utiliza para añadir especies que dirijan a las nanopartículas a su diana, que las hagan invisibles al sistema inmune y estímulo-respuesta para hacerlas inteligentes. Para evitar la liberación anticipada de fármacos durante el viaje de la nanopartícula por el torrente sanguíneo, desarrollamos nanotapones para cerrar los poros y evitar que se escapen los medicamentos, o se diseñan recubrimientos completos de la nanopartícula. Cuando llegan a su destino, el tejido enfermo
Se aplica un estímulo que hace saltar los tapones, dejando que salgan los fármacos que permanecían encerrados. Los estímulos pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, radiación ultravioleta, ultrasonidos o señales magnéticas. En el caso de la osteoporosis, las nanopartículas esperan la aparición de una señal interna que libere las biomoléculas activas. Las nanopartículas antiinfección pueden penetrar el biofilm fabricado por las bacterias y liberar los antibióticos para que las destruyan. Las cargadas con fitotóxicos pueden matar las células cancerígenas sin dañar a las células sanas. En el grupo de la profesora Bayet desarrollamos nanopartículas muy versátiles y podemos prepararlas para curar una dolencia concreta. Cuando el médico nos pida una conformación definida, en el laboratorio seleccionamos las piezas y completamos el montaje. El chasis es la nanopartícula y la caja de herramientas nos suministra las piezas necesarias para completar la nanopartícula personalizada para cada paciente. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Con todo esto, ¿qué es lo que estamos intentando? Bueno, pues buscar soluciones, nuevas soluciones. Siempre hay que ver que lo que se vaya a obtener sea mejor que lo que teníamos, porque si va a ser igual o inferior, no vale la pena todo este trabajo. O sea, que realmente tengamos una mayor eficacia y naturalmente hay muchas estrategias a tener en cuenta. Lo primero, una dosificación inteligente de fármacos conocidos, porque muchas veces hay fármacos que se han dejado de lado porque, bueno, pues son muy tóxicos, pero a lo mejor encerrados en una nanocápsula de estas, lo que queremos que sea muy tóxico, si no va a atacar a la parte del cuerpo que no lo necesita y solo va al tumor, pues se pueden reconsiderar esos fármacos. Permitir la dosificación de nuevos agentes, por ejemplo, ácidos nucleicos, formulaciones multifármaco, que eso es muy importante, sobre todo para potenciar efectos sinérgicos. Nosotros lo estamos utilizando en el Hospital del Niño Jesús para el neuroblastoma. Hacer diagnóstico para imagen en tiempo real y, por supuesto, sacar el mayor partido al sistema inmune para una mejor inmunoterapia y vacunación. Y todo esto siempre, cuando se trabaja en esto, hay que trabajar de la mano del médico y conseguir hacer una investigación translacional para que la investigación básica que hacemos en el laboratorio llegue a la cama del paciente. Y con esto termino. Os agradezco mucho vuestra atención. Tenéis aquí los vídeos, bueno, algunos de los vídeos, más de los que os he puesto, pero en esta página web, mi página web, tenéis todos los vídeos libres que podéis directamente verlos si os han gustado, y los que no os he puesto, que también lo podéis ver. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por una charla súper interesante, además muy divulgativa. Muchísimas gracias, porque ciertamente el objetivo de esta charla era que fuese lo más divulgativa posible para poder llegar a un público más general, particularmente incluyendo estudiantes de secundaria. Y la verdad es que surge un montón de preguntas, nos están llegando algunas a través del chat. Entonces ahora es el momento de preguntar. La primera de ellas nos pregunta si habéis observado algún efecto secundario en la introducción de las nanopartículas de silicio, de sílice en el cuerpo humano, y también cómo son expulsadas del cuerpo tras su utilización. Vale, pues sí, hemos visto que no hay ningún efecto secundario. La sílice, y más en la proporción que la estamos utilizando, no tiene el menor problema. Simplemente con una mariscada o con algunas cañitas de más, tomas más silicio, metes más silicio en el cuerpo que el que metes con las nanopartículas, con muchas creces. O sea que no hay ningún problema, hemos hecho los cálculos. Claro, según lo que vayamos a funcionalizar, ahí ya podría estar, o sea, habría que estudiar con lo que funcionalizas, pero lo que es la nanopartícula de sílice, no. Y además hay un estudio que está hecho en Nucleavac, en California, por Zing y Tamanoy, en donde hay un estudio in vivo en ratones y donde se ve dónde van las partículas de sílice, dónde están, y no se ha detectado toxicidad en ninguno de los órganos del estudio que han hecho.
Y eso era la primera pregunta. Y la segunda pregunta se escrita por hígado y por riñón. Vale. Muchas gracias. Esta pregunta venía de Estefanía Perulli. Y también tenemos una pregunta de Albertina Cabañas, que bueno, también le da las gracias por una presentación súper interesante. Y también pregunta tu opinión sobre el uso de la sílice mesoporosa para la preparación de otras formulaciones distintas a la intravenosa. Sí, supongo que sí. Nosotros hemos pensado. Lo que pasa que luego ya, como veis, esto tiene una cantidad de trabajo porque esa caja de herramientas que os he puesto, que ahora la tenemos llena, nos ha costado y nos está costando mucho. Pero, por ejemplo, una opción que hemos valorado es como parches, por ejemplo. Claro, sí, sí. Sería una manera muy interesante de... Y bueno, esto es una curiosidad. Dentro de las distintas dolencias, enfermedades que se pueden plantear, ¿habéis observado que pueda ser más eficiente, por ejemplo, en el tratamiento de la infección que en el cáncer? ¿O el nivel de eficiencia es muy alto en todos los distintos tipos de dolencias que habéis estudiado? Bueno, es que claro, es diferente, ¿no? No puedes comparar una cosa con otra. Incluso dentro de los tumores no puedes comparar según qué. Porque aparte la señalización que tú tienes que poner, el targeting es diferente según a dónde vaya, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente a las 3 enfermedades del hueso, que es de lo que consiste ese proyecto de la RC. Cáncer, infección y osteoporosis. No hemos hecho una comparativa. Vemos que funciona y tiramos para adelante. Y bueno, también pregunta Pablo Ortega que en cuántos años se podría usar de manera generalizada para el cáncer este tipo de terapia. Bueno, pues yo ya quisiera que fuera lo antes posible. En estos momentos, porque claro, al principio os he puesto el toolbox, las partículas que ya están bendecidas por la FDA y las que no, que eran, bueno, pues la segunda, ¿no? Donde están estas. Y estas están ya en vía casi de que se acepten. En el momento que estén ya admitidas por la FDA, el tiempo ya será corto porque, como habéis visto, hay muchísima gente trabajando en esto y hay muchísimos resultados. Están a punto de ser aceptada por la FDA. Bueno, pues la verdad es una excelente noticia porque ciertamente resulta ser mucho más efectiva y con menos efectos secundarios. Pues bueno, ya hemos llegado a la hora de finalización, ya son las 12, entonces de nuevo agradecerte muchísimo esta charla que ha sido realmente muy inspiradora y muy interesante. Y también quería comunicar a las personas que están escuchando y que están preguntando a través del chat que sí que esta charla va a quedar recogida dentro de la plataforma de la Real Sociedad Española de Química. En la propia página web posteriormente será donde estará disponible. ¿Vale? Y bueno, pues de nuevo agradecerte tu excelente charla, bueno, y tu fantástico trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y de nuevo quisiera invitar a la siguiente charla que tendrá lugar en mayo, que en este caso será de José Luis Mascareñas y tendrá lugar el día 6 de mayo. Será la siguiente charla dentro de nuestra serie de la Real Sociedad Española de Químicas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.